y promueves a los comunes. Dice un dicho que no hay fecha que no se llegue y que no sales del corredor, o ¿cómo dice? Y día que no se cumple. He estado meditando en las palabras que iba a decir, pero no pude armar algo, porque creo que en este tipo de situaciones la improvisación es lo mejor. Gracias, hermanos. Gracias por su hospitalidad, por sus recursos que usaron para que pudiera llevarse a cabo esta serie, por el alimento. Gracias por permitirme predicarles la palabra de Dios, por abrir sus casas, sus corazones a la palabra bendita. Y que se repita, ¿no? Me voy con la idea de volverlos a ver. Pero si no nos veríamos en esta tierra, pues sabemos que estamos luchando para llegar a la patria celestial, donde a seres que amamos veremos. Así que muchas gracias a mis hermanos locales por este plan, porque me tomaron en cuenta para esta serie, y espero en el Señor que les haya servido, que les haya podido ayudar un poquito al menos. A amigos, amigas que estuvieron con nosotros escuchando, muchas gracias también. Su compañía es muy importante para nosotros, pero es más importante llegar a tenerla como hermano o hermana. Sobre todo, hermanos, gracias por sus comentarios, por sus pláticas, por sus sonrisas. Y ya no les sigo de frente porque si no, no voy a predicar. Gracias a mis hermanos y hermanas que están aquí de Indianápolis. Gracias a los hermanos de habla inglés que han colaborado también para esta serie. Pues en fin, muchas gracias a los jóvenes, a los niños que se portaron muy bien, los jóvenes muy atentos. Los veo un poco tristes algunos de ellos, pero qué bueno que están aquí. Vamos a empezar con la lección, amados, y esta lección la dejé para el último, porque hemos estado hablando tanto de este ser llamado Satanás, que no podía evitar hablarles y darles a conocer, amados, de partes de la Biblia que han sido mal usadas, aplicándoselas a Satanás cuando realmente no aplica Dios esa palabra a Satanás. Y Satanás es lo que quiere, que nosotros tengamos una mala interpretación de las Sagradas Escrituras para que no comprendamos plenamente el mensaje de Dios, o no lo comprendamos de manera que lo podamos ver tan claro. Entonces Satanás usa muchas veces también la falsa interpretación de la palabra de Dios. El texto que leyó nuestro hermano joven aquí enfrente es uno de los textos que se ha adulterado y que se le aplica al diablo. Como ese texto está otro en Ezequiel, está otro en Lucas y está otro en Apocalipsis. Al menos de esos 4 pasajes me acuerdo, y son los que vamos a ver en esta tarde, si usted me lo permite. No sé hasta qué hora tengo tiempo. ¿Tengo que dejar 10, 15 minutos antes de la hora o me puedo pasar un poquito? Ustedes díganme, hermanos, de aquí. Normalmente paramos 15 minutos antes, hermano, para pasar la serie. Perfecto, hermano. Perfecto, eso me parece muy bien. Entonces, pues nomás les voy a hablar de 2 versículos.
No se crea. Bien, el origen de Satanás, amados, ha sido muy mal usado. Usted abra cualquier documento donde se hable del diablo y vea cómo se aplican referencias bíblicas a este ser maligno. Probablemente usted ya habrá leído algunas ocasiones de el origen de Satanás. Hay un libro del cual traigo una cita, se llama Richard's Complete Bible Handbook, en las páginas 245 al 801, y él dice que el Antiguo Testamento indica que Satanás fue creado por Dios como un ángel gobernante llamado Lucifer, con grandes poderes, pero el orgullo llevó a Lucifer a rebelarse contra Dios. Y luego menciona Isaías 14, 12 al 14, como leía nuestro hermano, y también menciona Ezequiel 28, del 12 al 15. Satanás, amados hermanos, es una transliteración del hebreo Satán, y es una palabra que significa acusador, como hemos visto en las lecciones anteriores. Y en Zacarías capítulo 3 versículo 1 leemos: entonces me mostró a Josué el sumo sacerdote de pie delante del ángel del Señor, y a Satanás de pie a su diestra para acusarle. Eso es lo que hace Satanás, acusa. En una palabra, Satanás se opone a nosotros. Él trabaja de una manera ardua en nuestra contra. Él nos juzga en un intento de derrocar la situación espiritual de cada uno y así tratar de terminar con la obra de Dios. Ahora, Jesús lo llamó homicida, Jesús lo llamó mentiroso en Juan capítulo 8, 44. En Apocalipsis, Juan presenta a Satanás como un gran dragón. Hemos leído ya algunas veces en esta serie Apocalipsis capítulo 12, al menos algunos versículos. Es una representación que enfatiza la naturaleza terrible que tiene Satanás. Un dragón, escarlata. Ese mismo versículo lo identifica como la serpiente antigua, que es una referencia a lo que se menciona de Satanás en el libro de en el libro de Génesis capítulo 3. Y como el diablo, que es otro nombre bíblico común para él, quizás Primera de Pedro 5:8 nos demuestra lo que más necesitamos saber acerca del diablo. Dice Pedro en Primera de Pedro 5:8: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, ronda alrededor buscando a quien devorar. El énfasis bíblico está en lo que Satanás es en relación con nosotros. Es un enemigo. Es un enemigo. Y es un enemigo poderoso. Y es un enemigo que quiere que creamos que nosotros lo vencemos fácilmente. A él le gusta eso, porque es una mentira. El énfasis bíblico, pues, es que la relación de nosotros para con Satanás es de enemistad. Algunas personas, sin embargo, piensan que ciertos textos bíblicos que vamos a presentar van más allá y nos dicen cómo llegó Satanás a ser así. Examinemos estos textos cuidadosamente. Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14, por favor. Mire lo que dice ahí: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Eso es muy poético, este lenguaje, hermanos. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, y subiré y seré semejante al Altísimo. Permítame un segundo, se me olvidó hacer algo aquí. Porque luego me reclaman de que, ¿qué pasó? No se oía nada. Es que no le piqué para que se oyera. Entonces aquí en el versículo 14 dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Había considerado usted este pasaje cuando se ha preguntado de dónde vino Satanás?
¿Sí lo ha oído o nada más está en mi mente de que muchos hemos oído esto de que Isaías capítulo 14 se usa para decir que se refiere al origen de Satanás? Cuando usted lee acerca del origen de Satanás, vaya a internet y vea cualquier estudio de religiosos y va a ver que siempre van a citar Isaías 12 y también Ezequiel. ¿Está hablando aquí de Satanás? ¿Qué le parece a usted? Hay algo muy interesante que se menciona constantemente en las iglesias del Señor cuando se está enseñando acerca de la palabra, y es acerca del contexto. Isaías, amados, no está hablando de Satanás. Usted puede leer el capítulo anterior, este capítulo todo completo, y nunca menciona a Satanás. Pero déjeme le confieso algo, yo al principio cuando leí esto, yo pensé que se refería a Satanás. Es muy fácil creer eso. Como es fácil creer que Hitler es la bestia 666. O como es fácil creer que el Papa es la bestia 666. Eso no es cierto. Cuando uno estudia profundamente, uno se da cuenta de los errores que se han cometido por dar interpretaciones arbitrarias a la palabra de Dios. Y esas interpretaciones arbitrarias se dan por la simple y sencilla razón de una sola cosa: no se considera el contexto. No se considera el contexto. Y un texto fuera del contexto es un pretexto. Entonces, cuando uno lee todo lo que dice Isaías, se da cuenta de que ahí la aplicación es directamente para alguien o algo que no es en ninguna forma Satanás. Uno puede extraer de este texto una teoría del origen de Satanás solo asumiendo que este pasaje lo está describiendo y de esa manera ignorar lo que dice el pasaje arriba y abajo en ese mensaje que trae el profeta Isaías. Isaías no estaba hablando de Satanás. En Isaías 12 no habla ni del origen de Satanás, sino que figura de Satanás, sino que de ninguna manera en el mensaje del profeta se habla de él. Si decimos que este texto trata sobre el origen de Satanás, simplemente le quita sentido al contexto más amplio. Isaías profetizó, fíjese bien, Isaías profetizó durante los reinados de los reyes hebreos, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Usted lo puede corroborar en Isaías 1:1. El ministerio de Isaías abarcó aproximadamente de 750 a 686 antes de Cristo. O sea, unos 65 años como máximo. Ese fue el trabajo del profeta Isaías. Este fue un tiempo cuando el pueblo de Dios se había corrompido con la idolatría. Dios envió a Isaías a predicar el arrepentimiento a su pueblo y advertirles que si no se apartaban de la idolatría, significaría un desastre a escala nacional. Isaías predicó a los reinos de Israel y Judá, cumpliendo su comisión al decirles a las personas de esos reinos que iban a sufrir terriblemente si se negaban a arrepentirse. Isaías capítulo 10 versículos 5 y 6 resume el mensaje al reino del norte. Hay un lenguaje similar cuando leemos también el capítulo 13 versículos del 3 al 6. Esta lección va a estar ahí por si usted quiere checarla posteriormente. Nuestro hermano Mario la tendrá al alcance. Reservado para el reino del sur, el reino contra el cual Dios enviaría a los babilonios. Y aquí es donde nosotros nos preguntamos el porqué de esa sentencia que leemos ahí en Isaías capítulo 14. El mensaje de Isaías no fue completamente uno de tristeza y de fatalidad a los asirios y a los babilonios. Predicaba simplemente como instrumento de Dios y usaría a los babilonios como instrumento para castigar al pueblo de Dios por la rebeldía de ellos. Pero luego Babilonia, por haberse atrevido en contra del pueblo de Dios, caería, y después de esto Dios renovaría y reuniría a su pueblo y les daría una nueva existencia gloriosa. Isaías 14, amados oyentes,
trata sobre la caída del imperio babilónico. Isaías les dice a los habitantes del reino del sur de Judá que después de haber soportado el castigo, llegaría el día en que podrían ver la caída de su opresor y de esa manera burlarse de los babilonios o del imperio babilónico. Y una vez hecho esto, quedaría cumplida la profecía. Mire los versículos 4 al 6, por favor. Abra su Biblia en Isaías 14, del 4 al 6. Isaías 14, del 4 al 6. ¿A quién le está hablando Isaías en Isaías 14? Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Versículo 6. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. ¿A quién se refiere? Al rey de Babilonia. Era el que hacía estas cosas. Y ahora en lenguaje poético y burlón están diciéndole: mira, ahora ¿cómo estás? ¿Se acuerda de la canción de Cuco Sánchez? Fallaste corazón, no vuelvas a apostar. Está caída. Está caído el imperio, está caído el rey de Babilonia. Es la sentencia, es la advertencia contra él, porque se atrevió a pisar el suelo sagrado de Jerusalén, se atrevió a pisotear el templo de Dios, se atrevió a burlarse de los judíos como pueblo de Dios. Y ahora está recibiendo la sentencia de lo que le va a pasar. Y Babilonia estaba hasta las nubes, hermanos. Usted lea la historia de Babilonia y vea cómo ese imperio era el más poderoso del mundo en su tiempo. Y de ahí viene la canción aquella que la encontramos en los Salmos: los ríos de Babilonia y los puentes de Babilonia, unos puentes colgantes preciosos que son parte de las maravillas del mundo. Nabucodonosor se paseaba muy orgulloso y muy orondo en la terraza diciendo: todo esto lo he hecho yo. ¿Cómo caíste, lucero de la mañana? Era rey de reyes, hermanos. No había otro reino más poderoso que ese en la tierra. Pero por la profecía de Daniel nos damos cuenta de que ese es uno de los reinos contados en los reinos que eran inferiores al reino que vendría con la presencia del Señor Jesucristo. Los sirios, los medos, los romanos, los griegos, imperios que en su momento fueron poderosísimos mundialmente. Ahora, ¿por qué Isaías comenzaría el capítulo hablando acerca de la caída de Babilonia y luego interrumpirlo diciendo que el versículo del 12 al 14 son referencias a Satanás? Imagínese la mutilación literaria que se hace ahí, cortando el pensamiento que va dirigido a alguien específico y tratar de aplicarlo a otra persona diferente. Es una mutilación literaria. Así que los que hablan que Isaías capítulo 12 habla de el origen de Satanás, pues erran. Y parte del malentendido popular de este pasaje, amados oyentes, proviene de la aparición de la palabra Lucifer. ¿Sabe usted lo que significa la palabra Lucifer? La palabra Lucifer, amados oyentes, en la versión King James aparece como Helel, que significa estrella de la mañana. Pero
La versión King James nunca conecta esta palabra Helel con Satanás. No la conecta con Satanás. Los traductores de la versión King James usaron una palabra en 1611 que era una palabra muy parecida a Helel, y esta palabra era Geel, H-E-L. Y esa palabra significa Lucifer. Y es una palabra antigua, una palabra latina que originalmente significa portador de luz. Y era el nombre del planeta Venus cada vez que aparecía en el cielo matutino, según el diccionario Webster, New 20th Century Dictionary, en su página 1072. Desafortunadamente para muchas personas hoy en día Lucifer es el nombre de Satanás, pero Dios nunca le dio ese nombre, hermanos. Ese nombre lo toman de este pasaje, pero este pasaje le están dando una interpretación inadecuada porque están hablando del personaje equivocado, diciendo que se refiere a Satanás cuando está hablando de Babilonia y del rey de Babilonia. El rey de Babilonia fue considerado como una estrella de la mañana por su poderío y por su belleza y por todo lo que él tenía que Dios le había dado. Dios le había permitido. No es que los traductores se hayan equivocado, sino que la gente en tiempos posteriores olvidó que Lucifer quería decir lucero de la mañana, o como dice aquí, portador de luz. Entonces el significado es, según Isaías capítulo 12, versículo 13, recita la jactancia arrogante del rey de Babilonia. Mira el versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Estas son palabras que no son adjudicables a Satanás. Al menos Isaías no está pensando en Satanás cuando está hablando, sino que se las está adjudicando al rey de Babilonia. Una de las características del cuadro profético de Babilonia es su gran orgullo, su soberbia. Sin embargo, Dios traería a este rey al nivel más bajo imaginable para la mente de los judíos. Y pudiéramos seguir comentando mucho de esto, pero yo quiero abrir en su mente esa chispa. Quiero dejar en su cabeza esa espinita. Porque usted como cristiano tiene el privilegio de indagar por sí mismo acerca de situaciones controversiales de las Sagradas Escrituras y llegar a un conocimiento y a un entendimiento y a una convicción propia. Aquí ningún hermano le va a decir que quiere que piense como él. Aquí usted estudia la palabra de Dios, la analiza, la ve por todas partes posibles, usando se me fue la palabra. Usando la experiencia, los años. Usted ha visto cómo hay tropiezos por falta de entendimiento en las cosas de Dios. Y entonces usted puede leer y estudiar y analizar y desglosar todo lo mejor posible para llegar a un entendimiento que sea su entendimiento, que sea su convicción. Y cuando otros hermanos hacen lo mismo, llegan a la plenitud, a la unidad, a tener una misma mente y un mismo corazón. Yo vengo a predicar aquí y ustedes pueden estar pensando, esas palabras ya las hemos oído de otros hermanos, pero ese hermano y el otro no se conocen entre sí. Es porque la mente de Dios une, hermanos. Si nosotros ignoramos el contexto, entonces estas palabras se las podemos aplicar no solamente a Satanás, se las podemos aplicar al Papa, se las podemos aplicar al presidente de cualquier país. Y quiero avanzar para que podamos abarcar los cuatro versículos. Ezequiel capítulo 28, versículos del 12 al 16.
Otro pasaje del supuesto origen de Satanás es Ezequiel capítulo 28, versículos del 12 al 16. Ese pasaje dice de la siguiente manera: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Cómo ha dicho el Señor? Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onice, de zafiro, carbuclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contracciones de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Muchos creen que porque aquí hace una referencia al Edén, es Satanás ahí en el Edén. Muchos creen que este es un indicador seguro de que este pasaje está hablando sobre Satanás. Pero cuando empezamos la lectura, claramente nos dijo a quién iba referida estas palabras: al rey de Tiro, hermanos. Y el rey de Tiro no era el diablo. Cuando se examina el contexto, las palabras de Ezequiel nos enseñan que habla del rey de Tiro. Y si nosotros tratamos de tomar las palabras de Ezequiel, de aquí, sacarlas de su contexto, para que no se vea el rey de Tiro por ninguna parte, y lo vamos y se las ponemos a donde hable de Satanás, pues lógicamente cualquiera puede formar una linda historia, pero no es la verdad. No es la verdad. Cuando usted lee desde los versículos del 1 al 10, usted va a encontrar la descripción del rey de Tiro desde el punto de vista de Dios, así como se nos describió al rey de Babilonia. El rey de Tiro también era orgulloso, arrogante, jactancioso. El rey de Tiro se consideraba divino y reclamaba una gloria que no le pertenecía. Versículos 2, 6, 9, usted los puede leer. El profeta describe sarcásticamente la grandeza del monarca en los versículos 3 al 5. Y por su arrogancia, el rey orgulloso cosecharía el juicio de Dios. Y puedo decirle muchas cosas más acerca de esto. Pero otra vez, considere este estudio como una introducción al origen de Satanás. Usted tiene todo lo necesario para indagar de una manera concienzuda acerca de lo que Dios dice del origen de Satanás. Pasamos a un tercer versículo, porque yo no sé si soy lento o el tiempo es muy rápido, pero ya me va alcanzando. Dice en Lucas 18:10. Lucas 18:10, por favor. Jesús dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Sabe qué hacen los que piensan que Ezequiel e Isaías se refiere a Satanás? Montan los versículos de allá con este versículo de aquí, de Lucas 18:10. ¿Creen que este versículo resuelve el asunto de manera convincente? Y sin embargo, nuevamente debemos de mirar esta declaración en su contexto. En Lucas 10:1, Jesús había enviado a sus 70 discípulos en una misión de predicación, una predicación previa a la gran comisión. En realidad, lo que Jesucristo hizo con estos 70 discípulos era más que una misión de predicación, porque Jesús también les envió a sanar y a expulsar demonios, versículo 9 de Lucas 10, y también el versículo 17.
Es muy importante entender exactamente lo que lograron estos 70 discípulos y lo que Jesús mismo logró en su ministerio mientras Jesús estuvo en esta tierra. Hizo la guerra contra el reino de Satanás. Y antes de poder establecer su reino, el reino de Dios, tuvo que invadir el territorio del enemigo, conquistarlo y dejar al enemigo, Satanás, indefenso y débil. Este es el significado de aquellas palabras del Señor Jesucristo que dice: quien queriendo entrar a una casa de hombre fuerte, no entra primero y amarra al hombre fuerte para que pueda entrar a la casa. Esto es lo que hizo Jesús con Satanás, amados. Esto es lo que hizo Jesús con el diablo. Y esto lo hizo de varias formas. Predicando el evangelio, porque el evangelio son las buenas nuevas de salvación, son las buenas nuevas de libertad. ¿De libertad de qué? Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Los milagros de sanidad. Muchos de los enfermos estaban sujetos al diablo. El diablo había traído sobre ellos enfermedad. Recuerda aquella mujer que estaba en la sinagoga, que tenía muchos años encorvada y no se podía enderezar, ¿se acuerda? Y que llega Jesús, le dijo: sé libre de tu azote. Y los falsos maestros, o los maestros que estaban ahí, se le quedaron viendo así, ¿verdad? Con ojos de pistola. Y él les dijo: si ustedes tienen un animal en su parcela, ¿a poco no van y lo desatan en el día de reposo? ¿Cuánto más no debía de hacerse por esta que también es hija de Abraham, la cual ha estado azotada por Satanás por mucho tiempo? Eres libre de tu azote, le dijo Jesucristo a la mujer. Y de esa manera Jesucristo vino a invadir el territorio de Satanás. Los milagros de sanidad, la expulsión de demonios. Estos no fueron actos de bondad al azar, fueron con un propósito bien definido. Estos fueron ataques directos al reino de Satanás. Jesucristo se paró en la sinagoga y dijo: liberación a los cautivos. Y este día es hoy, dice el Señor. De esa manera proclamaba la derrota del poder de Satanás sobre el hombre. A través del evangelio, el hombre ya no necesita ser esclavo de Satanás, ni tampoco ser esclavo del pecado. Jesús vino a liberar al hombre del dominio de Satanás, un dominio personificado en el pecado y la muerte. Satanás derrotado en el ministerio de Cristo por la expulsión de demonios. Y este es el contexto de Lucas 10, amados. Es esta guerra espiritual que debemos entender, los milagros asociados con el ministerio de Jesús y más tarde los milagros que hacían los apóstoles. Los milagros eran demostraciones físicas, visibles, ejemplos o ilustraciones de lo que Jesús puede hacer espiritualmente por los hombres. En ninguna parte es esto más claro que en la expulsión de demonios, porque los demonios mantenían poseídas a personas. Era una manifestación obvia del dominio que Satanás tenía sobre las personas. ¿Qué mayor control sobre una persona podría tener Satanás que invadir su cuerpo a través de un demonio y controlar sus acciones? Cuando Jesús expulsó a los demonios, estaba liberando a la gente del control de Satanás. Estaba destruyendo el control de Satanás sobre ellos. Y dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo. A eso se refiere, hermanos. Y todavía agréguele la victoria de estar en la cruz, cumpliendo con el plan de Dios. Morir y resucitar, venciendo a la muerte y al mismo diablo. Yo veía a Satanás caer del cielo. Se refiere a esa derrota de Satanás. No se refiere al origen de Satanás, se refiere a la derrota en el mundo espiritual. Estaba esa lucha mientras él estaba haciendo estas cosas para cumplir con el plan bendito de su Padre. Así de que, otra tarea: indague, investigue, ilústrese y vea si esto es razonable o no lo es. Pero este texto de yo veía a Satanás caer del cielo no tiene nada que ver
con Ezequiel ni con Isaías, ni tiene nada que ver con el origen del diablo. A Dios le plació, hermanos, no decirnos el origen del diablo. Sabemos por inferencia de que si todo fue creado por Dios, el diablo también fue creado, pero lo sabemos por inferencia. Pero hay más que estaba en el cielo y que se quiso levantar más alto que Dios. Eso no dice la palabra de Dios del diablo, hermanos. Se rebeló, sí, porque también los ángeles que fueron echados del cielo se rebelaron contra Dios. Entonces, por inferencia, sabemos que el diablo se rebeló con Dios. Pero eso no hay una información de decirnos se originó en esta forma y fue así y vivía allí y estaba rodeado de piedras preciosas. Nada de eso, hermanos. Eso no es aplicable para Satanás. Eso directamente está hablando de las personas que menciona ahí. Y pasamos al cuarto. Perdón, hermano, me voy a pasar unos minutitos. Apocalipsis 12 del 7 al 9, este pasaje lo hemos leído ya algunas veces, pero versículos del 7 al 9 dice: y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué le voy a decir de estos pasajes? Estos pasajes no hablan del origen de Satanás, sino que hablan de la guerra que se originó precisamente por el ministerio de Jesucristo nuestro Señor, de tal manera que Satanás quedó limitado. Investígalo, léalo, indague, empápese de lo que quiere decir aquí el pasaje de Apocalipsis. Yo agradezco su atención en esta noche. Quisiera hablar más, tengo mucho. Traía 20 hojas, no avancé ni 12. Sin embargo, los dejo con esta espinita, amados hermanos. Gracias por su atención. Si alguien necesita hacer arreglos con Dios, es un buen momento. Si nuestros amigos reconocen que la Biblia es la palabra de Dios y que Cristo es el Hijo de Dios, necesitan arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Esta es la invitación. Puestos de pie, por favor, para cantar el himno de invitación que nuestro hermano tiene preparado. The letter to the Hebrews, chapter 1. God, after he